Los invitamos a sumarse como miembros a nuestra comunidad. De esta manera podrán acceder a beneficios exclusivos, intercambios en vivo con integrantes del equipo de En Perspectiva, newsletters especiales y bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarán apoyando nuestro proyecto de periodismo profesional e independiente. Cuando faltan 18 días para las elecciones departamentales y municipales, ¿cuál es el panorama de la intención de voto en el interior del país? Según la consultora Opción, no son muchos los escenarios competitivos donde podrían cambiar los partidos políticos a cargo de las intendencias. Esa lista incluye a Paysandú, Río Negro, Rocha, departamentos gobernados por el Frente Amplio, y a Colonia, donde el poder lo ejerce el Partido Nacional. ¿Qué pasa en los departamentos con tradición partidaria hegemónica? ¿Qué pasa en aquellos donde la alternancia es reciente? Vamos a recorrer ese panorama. Vamos a hacerlo a partir del monitor de opinión pública departamental de Opción Consultores, cuya actualización se conoció esta semana en Telenoche, de Canal 4, y que reveló cómo viene la ciudadanía en los 18 departamentos del interior justamente. Recibimos al sociólogo Rafael Porzekansky, director de Opinión Pública y Estudios Sociales de esa consultora. Rafael, buenos días. Emiliano, Romina, un gusto estar nuevamente en Perspectiva. Sí, es un placer el reencuentro. Los oyentes te recordarán de tantas tertulias, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Y como 2 años en las tertulias, ¿verdad? Muy disfrutable, por cierto. Rafael, ¿hay antecedentes de un estudio de intención de voto que abarque a todos los departamentos del interior? Un mapeo general de todos los departamentos y además con metodología, con presencia activa del encuestador, yo no recuerdo. Es interesante, sí, realmente impresiona y resulta muy útil, claramente. Veamos, si te parece, algunos detalles de la ficha técnica. Sí, de acuerdo. Mirá, nosotros en realidad lo que presentamos es un promedio de las 2 series de encuestas que realizamos en julio y en agosto, cada una en general 200 casos, es decir, que las encuestas combinadas llegan a ser de 400 casos, con muy pocas excepciones. Maldonado y Flores son excepciones, tienen 300 casos, y Rocha, tiene 450. Son todas hechas a través de muestreo aleatorio de telefonía, como decía, mayormente por telefonía celular, mayor o exclusivamente, incluso en algunos departamentos, por telefonía celular, en algunos casos, para respetar algunas proporciones por grandes localidades, con complemento de telefonía fija. Y bueno, obviamente aquí se pregunta la intención de voto por lema y por candidato. Se ofrecen ambas opciones, un poco en la línea similar de lo que se realiza en Montevideo. El margen de error para las encuestas de 400 casos es de 4.5 más menos, para un nivel de confianza del 95%. Y también, obviamente, hay que precisar que no estamos intentando hacer una predicción fina, obviamente, de los resultados de la elección. Sí, obviamente, hay elementos predictivos fuertes que surgen de la encuesta, pero no en aquellas competencias que son relativamente parejas entre lemas o entre candidatos, porque obviamente aquí el voto en Uruguay, lenta pero crecientemente, se define cada vez más sobre las últimas semanas de la elección en segmentos relevantes del electorado, y porque además, obviamente, las encuestas siempre tienen algunas limitaciones propias de la técnica, por ejemplo, no medir el voto vergonzante y otro tipo de elementos. Por ejemplo, tampoco estamos midiendo nosotros la votación al tercer nivel de gobierno, que en algunos casos, pensamos que son minoritarios, podrían llegar a tener algún tipo de conflictividad con la votación al segundo nivel de gobierno, es decir, las intendencias, ¿verdad? Uh-huh. Porque de alguna forma, si uno quiere votar por un alcalde de cierto partido, pero por un intendente de otro partido, no lo puede hacer. Entonces va a tener que decidir entre votar al alcalde que prefiere o al partido que prefiere. Entiendo. Hay otros factores que supongo que también habría que agregar para, digamos, tomar algunas precauciones con los números. La participación en una elección departamental siempre es menor que en una elección nacional, ¿no? ¿De verdad?
¿Cómo incide en esta ocasión el factor emergencia sanitaria, ¿no? También cabría preguntarse. Es una buena pregunta. Desde la Corte Electoral me aclaran que no hay estrictamente una mayor flexibilización de los criterios en relación a la emergencia sanitaria, sino que simplemente se agrega al COVID como una de las causales factibles por la justificación de la inasistencia del voto. Después pueden haber elementos de corte más subjetivo. Alguna gente, por miedo, digamos, sobre todo pensando en los adultos mayores, alguna gente desistirá de concurrir en esta oportunidad, justamente tomando en cuenta el contexto, y pagará la multa, como se dice habitualmente, o esto no va a tener un efecto relevante. Esa es una pregunta que está planteada para este escenario. Y sí, lo que tú decís, históricamente esto es cierto, ¿verdad? Hay que recordar que muchas elecciones, las elecciones en general, requieren traslados de gente que no ha trasladado justamente su credencial, por lo tanto vive en un departamento y vota en otro. Y nosotros lo que observamos es que históricamente decrece la cantidad de votantes en la elección departamental, factiblemente, por ejemplo, por este factor. Seguramente también se pueden agregar otros factores, por ejemplo, desciende también el porcentaje que viaja desde otros países, sobre todo fronterizos, a Uruguay para votar, esos más frecuentes en las elecciones presidenciales. Obviamente que con el contexto de emergencia sanitaria todavía se va a reducir más la población que venga desde otros países limítrofes a votar. Bien, con todas esas salvedades hechas, con todas esas puntualizaciones previas, vayamos ahora al informe. Y antes de eso, el consejo para los oyentes, ese que siempre damos cuando vamos a hablar de encuestas en radio, ¿no? Tengan a mano lápiz y papel. Seguramente en más de un momento les convendrá ir anotando para no perderse, ¿no? Tampoco es que vamos a manejar demasiados números, hagamos ya esa otra puntualización, pero conviene, seguramente conviene, porque en definitiva lo que les proponemos es una recorrida por 18 departamentos y sus respectivas competencias. También si están con la posibilidad de seguir nuestra emisión en video, conéctenla, porque en la emisión en video van a ir apareciendo algunos cuadros, algunas gráficas, algunos números que obviamente van a resultarles útiles si los tienen a la vista. Pero retomo entonces, Rafael, Opción Consultores presenta este estudio en función de dos grandes capítulos, ¿no? Los departamentos con tradición partidaria hegemónica y los departamentos con alternancia reciente. Agrupan en esas dos categorías. ¿Por qué? Bueno, es una forma de crear subgrupos y hacer más, digamos, menos confusa quizás la lectura o la interpretación de los datos, ¿verdad? Al agrupar por tendencias históricas los departamentos, uno puede de alguna forma contextualizar mejor la situación electoral en los diferentes departamentos. Nosotros hacemos, como tú bien decís, una gran división primera, y además creo que agilita un poco la lectura. Justamente nosotros dividimos en dos partes los gráficos, cada una para ese subgrupo de departamentos. 9 departamentos tienen una gran hegemonía de alguno de los partidos, principalmente el Partido Nacional y en un caso del Partido Colorado. Estamos hablando en general de 3 o más décadas de continuidad del lema sobre el gobierno departamental. En algunos casos estamos hablando de que el Partido Nacional empezó a gobernar allí a partir del año 46 o 50. En otros casos a partir del año 58. Es decir, la única vez que el Partido Colorado tuvo a todas las jefaturas municipales consigo fue en el año 42. Después de allí el Partido Nacional se instala en varios departamentos y prácticamente se mantiene hasta la actualidad. En algunos otros ha tenido una hegemonía notable, aunque pudiera haberla perdido las intendencias en un par de ocasiones. Por ejemplo, Soriano y La Valleja, la última vez que perdió el Partido Nacional las intendencias fue en el año 84. Entonces, creo que eso es útil en términos de lectura de los datos actuales como contextualización histórica. El segundo gran grupo lo compone justamente el de las alternancias recientes. El año 2005 instala un quiebre en términos de gobiernos departamentales, porque el Frente Amplio, con su victoria
en primera vuelta directo en la elección presidencial y con un viento a favor y un momento muy potente en términos de su consolidación partidaria y su relación con el electorado uruguayo, en mayo traslada ese fervor de octubre, ganando varias intendencias. Y luego, en el año 2010, incluso gana algunas intendencias que no había ganado en 2005, por ejemplo Artigas. Entonces, a estos departamentos los llamamos de alternancia reciente en la medida que el Frente Amplio logró instalarse por lo menos una vez en el sillón municipal a partir del año 2005. Es decir, ya es otro tipo de derrotero histórico, por así decirlo. A su vez, este segundo grupo se podría dividir en dos. Podríamos hablar de esos departamentos donde el Frente ganó en algún momento, pero no gobierna actualmente, y de esos otros departamentos donde hoy el Frente ejerce el gobierno municipal, que en el interior, además de Montevideo, obviamente, en el interior son 5. Canelones, Rocha, Paysandú, Río Negro y el departamento de Salta. Sí, este quizá puede ser un buen momento para dar el resumen general de cómo es el cuadro hoy, ¿no? Sería 12 para el Partido Nacional, 6 para el Frente y 1 para el Partido Colorado, porque el Frente tiene Canelones, Rocha, los 3 del litoral, Salto, Paysandú y Río Negro y Montevideo. Allí suma 6. Está bien, está bien. Yo estaba contando el interior. Y claro, y si contamos solo el interior, tiene 5 el Frente, 12 el Partido Nacional y 1 Rivera. Perfecto. Hacemos una pausa aquí, Rafael, y ya nos metemos entonces con el análisis repartiéndolo de esa manera que tú proponías. Estamos con Rafael Prosecansky de la consultora Opción. Estamos viendo la intención de voto en el interior del país con vistas a las elecciones del 27 de septiembre. Ya volvemos. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Rafael Prosecansky, sociólogo, director de Opinión Pública y Estudios Sociales en Opción. Estamos tomando como base el monitor de opinión pública departamental que Opción dio a conocer esta semana, a principios de esta semana en Canal 4, y que plantea, como decíamos, Rafael, una agrupación de departamentos para el análisis. Empecemos con esos que tú explicabas hace un rato, los departamentos con tradición partidaria hegemónica, que son, a ver, Colonia, La Valleja, Soriano, Durazno, Flores, San José, Cerro Largo y Tacuarembó, todos ellos con tradición blanca, y Rivera con tradición colorada. ¿Empezamos por ahí? Empezamos por ahí. ¿Cuál es el resumen así global? Tú decís que en la mayoría de ellos es poco probable que haya rotación en los gobiernos. Sí, yo te diría, no nos gusta a veces ser demasiado enfáticos con los elementos predictivos, porque justamente decimos que las encuestas son una foto del ayer que se comenta hoy y no digamos, su principal fortaleza, sobre todo a varias semanas de la elección, no es la de dar una predicción fina. Sin embargo, por las distancias que tiene el Partido Nacional, también por el análisis de contexto, lo que uno se informa sobre las realidades departamentales, el peso y el conocimiento de las figuras que se presentan a la elección, nosotros creemos que esas elecciones, en 8 de los 9 casos de ese grupo, o sea, incluyendo al Partido Colorado, en 8 de los 9 casos de esos contextos con partido hegemónico, la elección está resuelta en favor del lema históricamente dominante, ¿verdad? A ver, ya iremos entonces a Colonia. Ahí está, estás dejando aparte uno de esos departamentos que es Colonia. Empecemos por él entonces, y quizás podemos poner incluso, Felipe, el gráfico correspondiente en la emisión en video. Empecemos por Colonia. Ahí se da un escenario competitivo. ¿Cómo es esto? Sí, nosotros venimos viendo un escenario competitivo a lo largo de todo el año. Valga decir que el monitor departamental de Opción se realiza desde el año 2019, desde principios de 2019, es decir, que hay mediciones sistemáticas y frecuentes, y a lo largo de 2020, ya cuando se instalan las candidaturas y se resuelve el listado final de candidatos en el mes de febrero, comenzamos a medir algunos escenarios y lo que vemos es una situación de predominante estabilidad. Es una estabilidad que marca liderazgo del Partido Nacional, inequívocamente, un segundo lugar competitivo del Frente Amplio, ya mucho más lejos el Partido Colorado. Recordar que Cabildo Abierto se presenta dentro del Partido Nacional con una candidatura
digamos, que va a aportar seguramente un contingente comparativamente minoritario de votos, y esas son las tres grandes opciones que presenta el escenario. Sí, pero a ver, vemos... tú decías un escenario competitivo, vamos a aclarar los números. Claro. En la medición julio-agosto que ustedes hacen, el Partido Nacional aparece con 42% y el Frente Amplio con 36%. ¿Por qué es competitivo eso? Porque si comparamos con 2015, con los resultados de la elección anterior, la diferencia Partido Nacional-Frente Amplio se achicó, ¿no? Recordemos, en 2015 el Partido Nacional tuvo 54% y el Frente Amplio 37%. Ahora tenemos en intención de voto Partido Nacional 42% y Frente Amplio 36%. Exacto. Y nosotros, a ver, estamos hablando de una encuesta que tiene un tamaño razonable, o sea, de dos encuestas, mejor dicho, combinadas, un tamaño razonable de 400 casos, pero estamos hablando de un contexto que tiene muchas semanas todavía por definirse la elección, y además el margen de error siendo 4,5 puntos, y el efecto, al ser una elección casi de dos bloques, porque el Partido Colorado tiene un peso minoritario, hay que recordar lo de siempre. Un movimiento del electorado de 3 puntos de un bloque al otro iguala la situación. Claro. Porque entonces esa es la gran trampa o la gran complejidad que a veces a uno le cuesta entender de las elecciones que tienen un formato predominantemente binario. Hay que tener mucha cautela. Nosotros lo vimos el año pasado con el balotaje. Se marcaba una diferencia bastante estable del Frente Amplio en torno a los 6 puntos, pero sobre el final, la evidencia que existe es que podría haber habido un corrimiento de 2 puntos de un bloque al otro, y eso dejó la elección básicamente un poquito menos de 2 puntos en favor de la calle Pou. Bueno, el mismo tipo de consideraciones hay que hacer en este caso, y hay que tomar entonces una ventaja de 6 puntos como una ventaja al fin, pero de un escenario no concluyente, que no se puede concluir quién va a ganar. Sí, digamos, creemos que las mejores probabilidades las tiene el actual intendente Carlos Moreira, que va por la reelección, el actual intendente electo en el año 2015, también porque vemos, digamos, dentro de la muestra pequeña de indecisos, vemos cierto sesgo en favor del Partido Nacional. Pero la competencia definitivamente está abierta, no como en esos 8 departamentos de tradición hegemónica, donde la competencia por lema está definida. Tenemos que recordar... Tenemos seguramente que ir al galope, pero a ver, algunos comentarios sobre esos otros departamentos donde la elección, entre comillas, estaría casi definida. Sí, a ver, básicamente vemos que en departamentos como Cerro Largo, a pesar, por ejemplo, de que el Frente Amplio... ¿Podemos poner la placa de Cerro Largo? ¿En Cerro Largo qué pasa? A pesar de que el Frente Amplio presenta una candidatura que es relativamente potente, como la del ex canciller y ex vicepresidente Rodolfo Nino Noboa, y ex intendente de Cerro Largo, además, pero por el Partido Nacional en su momento, antes de que pasara a integrar el Frente Amplio, allí hay una competencia, por ejemplo, interna muy polarizada, donde el Partido Nacional incluso podría llegar a votar mejor que en la elección pasada, y puede llegar a tener, por ejemplo, 2/3 de los votos. Es decir, que allí es un departamento donde el Partido Nacional no solo se perfila para mantener su hegemonía en el gobierno, sino a votar mejor. Lo contrario, por ejemplo, le pasa a Flores. En Flores fue un departamento histórico en 2015, donde 8 de cada 10 votos fueron para el Partido Nacional en la elección departamental, de la mano también de una competencia interna muy reñida. Hoy el formato de competencia es otro, hay candidatura única que va por la reelección el actual intendente Echeverría, y con ese formato, digamos, votarían mejor tanto el Partido Colorado como el Frente Amplio, captando alrededor de 1 de cada 5 electores en la actualidad. Sí, a ver, para dar algún número sencillo, en el 2015 el Partido Nacional tuvo 79% en Flores, claro, y ahora la intención de voto le da 48%, ¿no? Claro, está más cerca de la mitad del electorado. Sí, podría llegar a la mayoría absoluta, pero es un descenso significativo. Esto es otra de las cosas interesantes que muestra muchas veces los panoramas electorales departamentales. El formato de diseño de la competencia puede afectar los resultados. Cuando un partido dominante presenta una interna muy competitiva, eso genera incentivos para que electores de otros partidos puedan ir a decidir esa elección interna del lema, aunque no sean votantes, digamos, identificados con ese partido. En esta elección, eso puede llegar a pasar, especialmente en Cerro Largo, donde hay una interna
marcada por los sucesores del liderazgo de Sergio Botana, ambos dos son sucesores de su liderazgo, y también puede pasar en 33, donde hay una competencia muy polarizada, uno diría, entre el oficialismo blanco departamental y la oposición blanca departamental. Pero ojo, 33 lo vamos a ver después. Vamos a continuar con estos departamentos de este capítulo. A ver, por ejemplo, no sé, algo sobre San José, Durazno, Tacuarembó, rapidito. Bien, San José, bueno, obviamente el Partido Nacional se perfila para ganar la elección con ventajas, digamos, que pueden estar más en el entorno de los 20, de los 15 puntos por allí, quizás un poquito más de 20. Hay una sucesión, no puede ser reelecto el actual subdirector de OPP, José Luis Falero, va a ir su sucesora es Ana Ventaverri, que tiene las mejores chances de ser elegida como intendenta. En Durazno, Carmelo Vialín va a ser reelecto intendente del departamento. Es posible que vote un poco por debajo de la elección pasada. El Partido Nacional, otra vez volvemos al tema de formato de competencia, el Partido Nacional presentó triplete de candidaturas la vez pasada. En este caso, Vialín va como candidatura única, marca un 46% en la actualidad. Cuando tuvo en las elecciones anteriores 63% del Partido Nacional, ¿no? 63. Vialín tuvo 43, pero le sumó la candidatura fundamentalmente de Rieli al Partido Nacional en la elección pasada y logró una votación casi cercana a los 2/3, ¿verdad? O sea que ahí entramos en los matices. Por ejemplo, hay algunos departamentos que se perfilan para votar donde el Partido Nacional va a ganar, pero va a votar seguramente un poco por debajo, en principio, de lo que, o bastante por debajo, como en el caso de Flores, de lo que votó en el año 2015. ¿Y Tacuarembó? Y Tacuarembó, allí... Bueno, no sé, nos está quedando Tacuarembó, Soriano, Lavalleja, si hablamos de intendencias con tradición blanca. ¿Alguna de ellas? En Tacuarembó, allí no va por la reelección, aunque podría haberlo hecho Everda Rosa, va otro histórico del departamento, que es quien tiene las mejores chances, que es Wilson Esquerra. Presenta también un formato de competencia interna, donde hay también puede haber un aporte muy importante de Alfredo de Matos. Está, obviamente, decidida esa elección. Puede ser el departamento donde vote mejor Cabildo Abierto, que está intentando dar pelea en la alcaldía de Paso de los Toros. Ese es un paréntesis interesante, ¿no? Obviamente, pensando en los partidos menores, digamos, con representación parlamentaria importante, pero menores en términos de sus capacidades de competencia presidencial, Cabildo Abierto y el Partido Colorado se perfilan para recoger menos votos en los diferentes departamentos del país, con excepción de Rivera en el caso del Partido Colorado. Pero Cabildo Abierto seguramente no marque en ninguno de los departamentos lo que marcó en la elección nacional. Esta es una precisión importante. Y por último, te pregunto por Soriano, aunque sea alguna referencia teniendo en cuenta toda la polémica que ha habido en torno al intendente Bascú. ¿De qué manera pesa eso hoy en la intención de voto? En términos de lema no pesa. De hecho, el Partido Nacional se encamina a tener una elección parecida a la que tuvo en 2015. No es el mismo candidato. Agustín Bascú decidió no postularse a la reelección, aunque estuviera habilitado para hacerlo. Va un histórico del Partido Nacional, que es Guillermo Besosi, que sistemáticamente tiene muy buenos registros de popularidad. Yo te decía, Emiliano, el Partido Nacional perdió en Soriano la última vez por muy poco margen, fue en el año 84, cuando se recupera la democracia. Desde allí no ha perdido. Besosi ya ha sido intendente, domina ampliamente su interna y a su vez el Partido Nacional lidera con mucha comodidad sobre el resto de los partidos. ¿Y Lavalleja? Y Lavalleja, bueno, otro de los departamentos, otro histórico del Partido Nacional, de nuevo también perdió en el año 84 por última vez. Hay una competencia interna, en ese caso, bastante polarizada, pero con ventaja para Mario García sobre la ex senadora Carola Viaga. Allí el Frente Amplio podría llegar a votar un poco peor que en el año 2015, y es otra vez una contienda que está claramente resuelta para el Partido Nacional. Bueno, y para cerrar este capítulo, esta primera parte del análisis, la que se centra en departamentos con tradición partidaria hegemónica, nos queda el caso del Partido Colorado en Rivera y Partido Colorado, ¿no? Sí, Rivera. El Partido Colorado vota sistemáticamente mejor en mayo que en octubre en Rivera y logra mantener permanentemente, perdió la última vez en el año 89 la intendencia,
En los últimos años tuvo dos figuras fuertes, Tabaré Viera y Marne Osorio. Esta vez va por una candidatura de una principal candidatura de renovación de la figura de Osorio, que es Richard Sander, que es quien tiene realmente las mejores posibilidades de ser electo intendente. Tiene una competencia dentro del Partido Colorado que va a aportar votos seguramente en un nivel razonable, importante, que es la de Mauricio González. Allí se ve, como se vio en octubre, un posible debilitamiento importante del Frente Amplio, que en este momento marca 9% de intención de voto, y muy, muy lejos se ve al Partido Nacional, que tiene 19%. El Partido Nacional, este es el departamento donde, con Canelones, probablemente el Partido Nacional vote peor, dentro de un conjunto de departamentos donde el Partido Nacional es competitivo o directamente, como vimos recién, tiene amplísimas ventajas sobre el resto de los lemas. Pero algunos departamentos débiles del Partido Nacional son justamente Rivera y el caso de Canelones. Hacemos una pausa y ya continuamos. Enseguida volvemos, enseguida continuamos con Rafael Procecansky de la consultora Opción, repasando la intención de voto en los departamentos del interior, sobre todo los departamentos del interior con vistas a los comicios del 27 de septiembre.